En cuanto a la política, el concepto más común para referirse al significado de la colonización se asocia a la ocupación de tierras por parte de un grupo extranjero, ¿no? Una nación extranjera como concepto. La mayoría de como he dicho, de los estados nacieron en los años 60 y les voy a contar un poco por encima la cuestión de una versión aproximada de la historia de la colonización para que no extenderme demasiado, ¿no? Y es que la mayoría de estas, además, consecuencias que han tenido para los africanos y para los territorios y las personas que viven allí han sido muy negativas. Eh, lo primero es que la geografía ha dotado a la naturaleza, ha dotado a África de esa gran cantidad de recursos incomparable con cualquier otro lugar del mundo, y la geología, lógicamente, la ha colocado junto a Europa, demasiado cerca de Europa. Igual que México está demasiado cerca de Estados Unidos, África ha estado demasiado cerca del mundo árabe, que los esclavizaban y lo siguen haciendo a saco. Pero, a ver, cuando hablo de esclavizar, lo digo en el sentido literal. Ahora mismo comprar un negro en Libia, son 400 €, así de claro se lo digo, ¿eh? Pero nadie se escandaliza y no se montan misiones humanitarias, ni se hace nada, eh, para impedir que siga existiendo la esclavitud de seres humanos. Y, como digo, las grandes exploraciones que se realizaron en el continente por parte de los europeos fueron con el fin de descubrir las riquezas minerales y los recursos fluviales que posee África, y eso se constituyó en el preludio de unos procesos de invasión y de colonización del territorio. Obviamente, durante la época que marcamos por el imperialismo europeo en estas zonas periféricas, digamos, pues, terminaban siendo habitualmente colonias y no tenían ninguna otra consideración, ni de territorio nacional, ni de nada, de nada, de nada, de nada. Estoy obviando, no es que lo desconozca, toda la historia de la esclavitud desde el Golfo de Guinea. Estoy obviando, cómo los que curiosamente en los libros aparecen como esclavistas portugueses, que no eran portugueses, digamos que estaban en Portugal, que muchos luego se fueron a Amberes y que son de ese pueblo innombrable que son los protagonistas de la mayor parte de la trata de esclavos de África a América. Pues no eran españoles, no eran portugueses, no eran ingleses, no, eran de esos innombrables que todos podemos imaginar quiénes eran. Yo ahí lo dejo. Pues, como iba diciendo, la llegada de los europeos al África subsahariana provocó la completa desarticulación de los antiguos patrones comerciales y culturales que tenían las distintas tribus, las distintas etnias, y en torno al año 1800 la presencia continental de europeos se limitó a la colonia del Cabo, del Cabo, en la que ingleses, franceses y a las costas angoleñas y de Mozambique los portugueses. Bueno, lo cierto es que las potencias europeas sí tenían varios enclaves portuarios por toda la costa africana. España tenía puertos en el Golfo de Guinea, así como Inglaterra y Francia, que estaban en Senegal o incluso en Gabón. Los europeos explotaron el comercio marítimo, que los reinos africanos y las tribus africanas no podían ni soñar porque no conocían las técnicas ni de construcción de barcos, ni de navegación, ni nada parecido. Y los primeros los pioneros en esto fueron los portugueses, que se instalaron en las costas orientales de África, y aparecieron los primeros imperios comerciales que basaban toda su economía, pues, en la exportación de materias primas, madera, goma, oro, cera, marfil, pieles. Y conforme avanzó el siglo XIX y la época de los exploradores, de la exploración de África, pues aumentaron cada vez en número las exploraciones, buscando cada vez el encontrar mayores recursos y la explotación de más recursos, de mineros y de todo tipo. Esto fue una carrera por el dominio y la colonización de África que se desató entre los países europeos, y en siete, o sea, en siete países europeos, en menos de 30 años consiguieron colonizar la totalidad del continente.
De manera que alrededor del año 1900 toda África, toda África entera estaba bajo control europeo. Bueno, pues debido a los problemas que encontraron los exploradores europeos en el terreno, bueno, pues las divisiones, las disputas internas entre tribus, que siempre fueron aprovechadas, pues las potencias decidieron reunirse en Berlín con las fin de encontrar una, vamos a ver, con el fin de no pelearse, de no montar guerras entre ellos para repartirse el botín de África. Eso fue la llamada Conferencia de Berlín, que tuvo lugar en noviembre de 1884 y que terminó en febrero de 1885. Y en esta conferencia reunió a 14 países europeos: Alemania, Austria-Hungría, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Italia, Países Bajos, Portugal, Rusia y Suecia, Noruega. Yo me imagino que, me imagino no, a los españoles nos llevaron, como en esa época no pintábamos ya absolutamente nada en Europa desde hacía muchísimo tiempo, pues nos llevarían pues para, pues porque habría sillas libres y cosas de estas, ¿no? De hecho, España tenía toda la crisis que había tenido y que estaba teniendo con los antiguos restos de las posesiones en América y en Filipinas, y le acabábamos de vender o estábamos a punto de venderle eh, las islas a los alemanes eh, en Asia, y no, y de hecho, fíjense una cosa que poca gente sabe. Todavía a mediados del siglo XX había algunos islotes y atolones no poblados en Asia, en Oceanía, que eran de soberanía española. Y le han preguntado a España 2 veces si que qué pasaba con esos territorios. Y los españoles, el gobierno español, tanto el de Franco como el posterior de la democracia, ha contestado aquello de: "¿Y a mí qué me cuenta usted? Mire, déjeme, que eso pilla muy retirado. Allí no hay nada, no hay nadie, y yo no quiero saber nada". Y de alguna manera, pues España ha hecho dejación de esos pequeños islotes que nunca más volvió a saberse de ellos, y que a día de hoy ya no se consideran españoles, obviamente. Insisto, no hay nadie, no lo puebla nadie, pero no han tenido ningún interés. Y como iba diciendo, pues, una vez que montaron esta conferencia, la unión, ya insisto que fue Rusia también, Suecia, Noruega, que estaban unidas en ese momento en un solo país, que se disolvió eh, hasta 1905. También fue Turquía y Estados Unidos, que ya empezaban a meter la cuchara. Y de todos ellos, Alemania, Francia, Gran Bretaña y Portugal se llevaron el gato al agua, porque fueron los que consiguieron la mayor porción de África. Pero curiosamente, pues no, los africanos no tenían absolutamente nada que decir y no tenían ninguna consideración. Y bueno, sí había en ese momento algunas de las sociedades más complejas africanas, como la de los zulúes, que les dieron un repaso a los ingleses en Isandlwana, con aquella famosa derrota eh, que todavía, de la que luego los ingleses han hecho películas muy bonitas y entretenidas. Aquello no tuvo en cuenta en ningún momento ni las características sociales, ni culturales, ni económicas, ni políticas, ni de ningún otro tipo de los africanos. Es decir, es como si hubiesen sido un ganado de la peor condición. Y todo lo anterior se realizó, eso sí, bajo el cristiano mandato de civilizar a los africanos, pobrecitos míos. Y entonces de ahí derivan una triple receta, que es las 3 Cs: colonizar, cristianizar y comercializar, que es lo mismo que hicimos los españoles en América. Lo que pasa es que nosotros, como les habíamos salvado el alma a los indígenas americanos y les habíamos convertido en hijos de Dios bautizándolos con los curas, pues ya no se podían quejar porque no eran colonias, pertenecían jurídicamente al Reino de España como si fuesen la provincia de Teruel, pero luego en la práctica pues se les había alienado para su bien, eso sí. A partir de ahí también surge esta fórmula de las 3 Cs, de colonizar, cristianizar y comercializar, pues siempre surge al ladito de otra que son las 3 Ms: los misioneros, los mercaderes y los militares. En resumen, que la colonización formal de África duró de 1885 hasta 1957 y se saldó con la destrucción de los territorios y de las estructuras jurídicas tradicionales de casi todas las formas de organización que existían por parte de África. Y así llegamos
al África actual, ¿no? Que después de la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, pues, en la que, por supuesto, se utilizó, eh, Superfresno, eso de Jázaros no existe, ¿m? Lo digo porque ya estoy con el tema sobrado. Bueno, pues el asunto está en que, a los africanos se les utilizó como carne de cañón en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Murieron a mantas, pero a mantas. De hecho, cuando quisieron ofender los franceses, por ejemplo, quisieron ofender a los alemanes durante la República de Weimar, como no podían pagar las reparaciones de guerra a los alemanes porque era imposible, pues lo que hicieron fue llevarles senegaleses a al Sarre, a la provincia, y ocuparon el Sarre, que era una provincia alemana, limítrofe con Francia, muy rica en carbón. Y de hecho, hay un documental que yo vi hace un par de años sobre la presencia de africanos en Alemania, anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y como dato curioso, si a alguno de ustedes les sirve, hubo personas de raza negra que lucharon con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial porque, mm, eran negros. De hecho, hay una anécdota de un niño que era de padre negro y de madre alemana, que estaba empeñado en que le admitieran en la juventud hitleriana, pero no le dejaron entrar. Y es una anécdota también curiosa que contaba en ese documental, pero que yo lo había leído también en un reportaje antes, ¿no? Pero la idea es que los franceses lo hicieron como ofensa, como forma de ofender a los alemanes el llevarle allí a los africanos. Bueno, pues, cuando después de 1945 termina la Segunda Guerra Mundial y se produce el proceso de descolonización, bueno, pues se les promete la independencia a los países africanos, pero en realidad los países africanos, nunca han sido desarrollados como para poder asumir, eh, aparatos estatales propios de forma solvente. Se ven abandonados un poco a su suerte y, como siempre, tú sacas unos collares de colores, dices: "Te cambio tu oro por los collares de colores". Y el otro va y traga porque valora que le den una pala porque le va a ser útil, y bueno, a partir de ahí, se lo cambian cual por platino, por ejemplo, que a ellos no les servía para nada. Con lo cual, los abusos que se produjeron durante la descolonización fue algo fuera de, vamos, todo lo que se ha hecho en África no admite comparación ni con América, ni con Asia, ni con ningún otro lugar en el mundo, ¿no? Lo cierto es que el continente africano se encontró en una situación de inestabilidad política, con montones de guerras civiles, con golpes de Estado, con mercenarios occidentales blancos allí al servicio de unos o de otros, o al servicio incluso de compañías extranjeras que eran las que ponían a los gobiernos para tener las explotaciones de los recursos, y todo eso, ha generado pobreza económica y dependencia de las potencias occidentales debido a una inmensa deuda pública, generada por estas, además, a propósito, por las potencias occidentales y por los organismos internacionales para que, África siga siendo dependiente y no independiente ni soberana. Y ese, por supuesto, permanente intervencionismo en la política, de interior, tanto de los países africanos como del propio continente africano. Además, una de las peores cosas, es que a ese escenario social, a esa falta de formación, a todas esas cosas, añádanle ustedes la introducción de las ideologías modernas que, en la medida en que son modernas, no son, ideologías que puedan ser asimiladas por pueblos que son verdaderamente que están en un estado de desarrollo muy pobre. Uno de ellos ha sido el marxismo y el otro ha sido el neoliberalismo. Vayan ustedes a explicarle el liberalismo a la gente de Kenia, por ejemplo, o a los masái, pues va a ser como que te dicen: "¿Pero qué me estás contando?". Como que no. Y a todo eso hay que añadirle las diferencias raciales, los nacionalismos y las fronteras artificiales que han dividido en muchas ocasiones, como ahora mismo, por ejemplo, que ha pasado lo del Sudán, ¿no? Dividiendo el Sudán en 2 porque hay diferencias religiosas, hay un Sudán al norte que es a lo mejor musulmán, al sur no lo es.
y entonces se suman a todas las divisiones, además, las divisiones posteriores que se han introducido por la cuestión de la religión. Y esto ha hecho que, la inestabilidad, sea y los problemas y los conflictos hayan marcado la geopolítica de africana de una manera absoluta, haciendo que, a pesar de que es quizás el continente más rico de todos, pues no puedan aprovechar esas oportunidades y vivan en la más absoluta miseria, con tasas de trabajo infantil, de mortalidad infantil, eh, pues, que son inaceptables para cualquier sociedad civilizada. Son siglos de expolio que no ha cesado con la independencia, y en el caso de Francia es el mejor ejemplo con lo que he contado del franco, francés, por llamarlo, perdón, el franco africano, por llamarlo de alguna manera. Y ahí tienen también un gráfico, ¿m? Que espero que habla de la evolución de los regímenes políticos en el continente. El caso es que, en los próximos años África va a ser un continente clave para, por la cantidad ingente de recursos en el que las grandes potencias, Rusia, China, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, la Unión Europea, tratan de influir en un escenario en el que la penetración terrorista del yihadismo es cada vez, más acusada. eh, Todo el intento que ha tenido Francia y España a rebufo de Francia, porque es lo que España hace desde hace 200 años, no han conseguido, crear esa línea de, contención, en frente al terrorismo yihadista en Sahel contra Al-Shabaab. Y luego estamos viendo cómo la explosión demográfica de en África se traduce en que cada vez hay más personas que vienen hacia Europa. Y mucha gente vienen y dicen: "Es que vienen buscando una vida mejor porque allí se mueren de hambre". No, no es así, no es cierto. El coste del viaje muchas veces significa el endeudamiento de toda la familia en el lugar de origen, con un volumen de dinero que en esos lugares daría para montar un negocio, allí. Lo que ocurre es que, no olviden que en las redes sociales hoy día se ven en todas partes. De hecho, incluso tienen aplicaciones militares. Cuando, les dieron para el pelo a los americanos allí en Mogadiscio, el sistema de alerta y detección temprana, perdón, de las, fuerzas norteamericanas cuando salían de la base, eran niños con móviles. Entonces, el móvil es una pequeña computadora que cualquiera en África lleva en su bolsillo. Y entonces, los canales de televisión por satélite y el acceso a Internet ha transformado radicalmente la percepción, que se tiene en África del mundo exterior. Y, por supuesto, ¿qué africano no querría venir a Europa a casarse, con una señora rubia, con los ojos claros, tener 5 niños, comprarse un Audi y vivir en una vivienda unifamiliar a todo trapo? Y eso es el cuento que muchas veces se les vende allí, pero que luego cuando llegan aquí es población que no puede ser asimilada por su, total falta de cualificación y de integración. Y de hecho, bueno, eh ves, por ejemplo, población de origen hispanoamericano que se integra mejor o peor, dependiendo del origen. Ves población marroquí que no se integra nunca y que genera muchísimos problemas, pero todavía, algunos de ellos sí lo hacen o se adaptan al menos al tipo de vida aquí de algún modo. Pero, por ejemplo, eso no lo ves aquí en España. En España ni, en Francia sí ven más gente porque la lengua es común, pero, por ejemplo, en España no, porque no hablan español, con excepción de los guineanos, ¿no? Bueno, pues las potencias tradicionales africanas, Egipto, Nigeria y Sudáfrica, están envueltas en una lucha interminable para imponer su influencia y sus intereses, y están viendo cómo nuevas naciones están ganando peso en la zona y comienzan a amenazar su hegemonía. Es el caso de Marruecos, de Senegal, de Etiopía y de Angola. Y de forma paralela a las disputas territoriales que se están planteando, pues los conflictos armados en África no cesan, bien por cuestiones religiosas, bien por cuestión étnica, y además, también ha hecho aparición el terrorismo tanto en Sudáfrica contra los granjeros blancos como en el Sahel, con lo cual tampoco paran, porque que de forma previa, cuando durante el apartheid en Sudáfrica, pues también se producía, ese mismo terrorismo, con lo cual la violencia es omnipresente, y eso que Sudáfrica era
entonces el país más desarrollado de África. Y algunos de estos países, de estos conflictos, siguen enquistados y no tienen perspectiva de solución de ningún tipo, como lo son las guerras civiles en Libia, que son señores de la guerra. De hecho, el gobierno libio a día de hoy en Trípoli no pasa de ser una facción más entre otras, y las fronteras de Libia son eh, fluidas, que pues, como podría decirse. Y tenemos otros casos como es el de Sudán del Sur, que ya he comentado, o el de la República Centroafricana, o el conflicto de Kivu en Congo, además de los grupos yihadistas que siguen sembrando el terror en varias zonas del continente y que están expandiendo su área de influencia, porque hay un vacío de poder que se ha generado en algunos países. En el caso, por ejemplo, de Al-Shahab, que ya he mencionado, que desde Somalia ha conseguido penetrar en Kenia y Mozambique. El puzzle africano tampoco se puede entender sin situar las principales reservas de recursos estratégicos que son objeto de la codicia de países extranjeros. Nos encontramos que en las reservas de petróleo y de gas que tienen algunas zonas de Argelia, de Libia, la frontera entre Sudán y Sudán del Sur, el delta del Níger y las islas situadas entre Mozambique y Madagascar. Todos ellos son territorios muy codiciados por las potencias mundiales, y lo mismo ocurre generando tensiones y conflictos con los minerales en el sur de África, el Congo, en Ghana, en Guinea. Y muchas veces hoy la gente no se da cuenta de que aquí nadie hace nada gratis y que la geopolítica no es una cuestión de ideología, es una cuestión de interés. Entonces, ¿alguien piensa que, por ejemplo, las infraestructuras que construye China en África lo están haciendo por amor a los africanos y de forma desinteresada? Porque va a ser que no, ¿eh? O sea, en ningún momento está ocurriendo eso.